Pues hoy pasamos un rato con Saúl Álvarez Gulín. ¿Qué tal estás? Hola, muy buenas. Bien, todo muy bien. Lo primero que te quería preguntar es ¿por qué empezaste a jugar al fútbol? Pues desde pequeñito. A mí siempre me encantó jugar en el colegio, jugábamos en la calle, yo soy de Rivadavia, y pues lo típico, cazadoras al suelo, porterías y todo el día jugando. ¿Sabes lo que pasa? Que allí no había categorías inferiores, allí solo había juveniles y equipo grande. Entonces, nada, todo el día en la calle jugando a fútbol, luego practicamos otros deportes, o baloncesto, y hasta con 15 años que empecé a jugar a fútbol ya en campo grande en juveniles. Era cadete, pero ya me fui a jugar a juveniles. Para quien no lo sepa, Saúl Álvarez Gulín jugó en el Valladolid Promesas, en el filial del Real Valladolid. También estuvo una temporada en Club Deportivo Ourense, entre otros múltiples equipos. El primer equipo senior es Club Deportivo Ourense, pero lo primero que quiero destacar es esa temporada en División de Honor en la que te sales. ¿Cómo recuerdas esa temporada en División de Honor? Mira, yo creo que fue como futbolista la mejor temporada, y como compañerismo y todo, porque jugabas porque realmente te gustaba jugar. Entonces había un grupo muy chulo, entrenador genial, Peluso, no sé si lo conoces. No me suena mucho. Pues entrenador de la provincia de Donetsk, entrenó también a muchos equipos. Aparte de eso, de entrenador genial, de como persona, ¿sabes? Yo, gracias a él, yo me hice futbolista, fue el que empujó por mí desde juveniles, eso fue el que me empujó para que fuera con Orense, porque yo era juvenil aún. Y él agradecido de por vida, o sea, fue futbolista, él me dio el empujón. O sea, llegas al primer equipo siendo juvenil, ¿no? Sí, Orense no tenía muchos jugadores a principio de temporada esa, y debía haber algunas lesiones o alguna falta de jugadores, y eso, me avisó Peluso, me dijo, no, hoy entrenas con el Orense y tal, y eso, entrené con ellos, jugué, creo que fue no sé si fue en Copa de Rey contra Ferrol, creo que fue cuando debuté con ellos, durante la semana, y después me llevó a Las Palmas. Yo debuté en Las Palmas, en el Insular. Luego creo que jugamos en casa contra el Pontevedra, y fue donde jugué ya en casa, donde metí el primer gol con el Orense. Sí. Ahí después, ¿qué más? Alternaba un poco en juveniles, jugué algún partido también con juveniles, y después ya me quedé con Club Deportivo Orense. Después fuimos a Madrid y ahí ya fue lo máximo, porque eso. Recuerdo que me había sacado en la segunda parte, metí 3 goles, o sea, ahí ya fue el boom total. ¿Y qué se siente al vestir, siendo tan joven, siendo canterano, la camiseta del primer equipo del Club Deportivo Orense, representando así a la ciudad? Pues una alegría inmensa, claro. Todos los jugadores, yo creo que de los pueblos, como éramos eso, Rivadavia, Francelos, pues todos teníamos siempre el ojo en Club Deportivo Orense. Claro, era como llegar al equipo máximo. Pero jugaba realmente, yo creo que ahora cambió mucho el fútbol, o eso creo yo. Creo que nosotros antes jugábamos para divertirnos y no te ponías una meta. Tú jugabas porque te gustaba jugar a fútbol. Luego, si tenías la suerte de llegar o tener la posibilidad de vivir del fútbol, lo que sea, de jugar en varios equipos, pues. Pero jugábamos, de allí veníamos 3. Y veníamos eso, pues encantados aquí a jugar División de Honor, y si al año siguiente nos teníamos que ir para Rivadavia, pues nos volveríamos tan encantados. Pero bueno, yo tuve la suerte de poder jugar en el Club Deportivo Orense. Y en esa plantilla del Club Deportivo Ourense había, pues ya digo, muchos futbolistas, entre ellos, pues Bericat, entre otros, que ya estaban consolidados en la categoría. ¿Cómo te recibió ese vestuario a ti y a los más jóvenes? Nada, muy bueno. Era gente ya veterana, era un grupo, pues no sé si el 90% eran de aquí, de Ourense. Estaba Bericat, Santi, Adolfo, que eran de allí, de la zona mía, que yo venía con ellos en el coche. Estaba Ares de portero, o sea, el grupo era mayoritariamente de aquí, y conmigo pues nada, yo era como el niño,
el niño pequeño, yo recién cumplí los 18 años. Muy bien, no, todo fueron facilidades totalmente de todos. No hubo nomatadas. Nada. Todo muy sano. Y en esa temporada, como bien destacabas antes, pues llegas a jugar frente al Real Madrid C, donde le anotas un hat-trick a nada más y nada menos que el Real Madrid. ¿Cómo es eso? No sé, era un momento que estaba muy bien, me encontraba muy bien físicamente, estaba en un momento dulce, ¿no? Como se decía, que tenías gol, en ese momento me había cambiado, creo que fue en el descanso, y me dijo, mira, como en juveniles, pero esto es más jodido. Entonces creo que fuera esa la frase. Y nada, ya te digo, yo jugaba muy para divertirme, o sea, era una cosa muy sin presión ninguna, que eso sí que yo creo que vale mucho. Yo salí como si fuera eso, pues juveniles igual. A raíz de ese partido frente al Real Madrid, pues bueno, la prensa te dice como el elegido, el tendiosan, vaya. ¿Cómo es esa presión por parte de la prensa? ¿Cómo la llevas? Sí, eso ya fue un poco más duro, porque esto todo pasó muy rápido. Era eso, apenas 3 meses de estar en División de Honor en agosto. En octubre pues tenía que salir del instituto, iba a casa a comer, que teníamos a veces también clases de tarde, y había que descolgar el teléfono, porque no podías estar esas 2 horas, radio, representantes, o sea, un montón de gente llamando a casa. Mis padres la verdad que no eran del mundo del fútbol ni nada, entonces esto nos cogió así un poco de sorpresa a todos, pero ya tengo, siempre me fui asesorando un poco con gente que estaba metida en el fútbol. Ya te digo, para mí Peluso fue el que estuvo siempre conmigo a mi lado. Yo siempre hice las elecciones a los equipos que elegí ir, pero siempre lo comentaba con él. A raíz de ese hat-trick te llegan pues, ofertas de 5 equipos de primera división para formar parte de sus filiales. ¿Cuáles eran esos equipos? Pues mira, estaba el Celta, estaba Compostela, luego vino el Sporting a hablar con nosotros, a mi casa también. Luego Real Madrid también. ¿Sabes lo que pasa? Que hubo un problema con... Yo era jugador del juvenil. El juvenil no dependía del Orense, era del Galaico. Era como 2 clubs distintos. Eran filiales, pero al mismo tiempo eran distintos. Entonces ahí después hubo entre presidentes algún choque de si yo era juvenil, pero que jugaba en el Orense, entonces unos querían una relación con unos equipos, otros querían con otros, pero el Real Madrid creo que venía por el Galaico, y después el Valladolid. Ya te digo, nosotros hablamos con todos llamaron a mi casa, vinieron a hablar con mis padres. El Sporting estaba muy interesado, el Celta también. Y luego elegí, pues mira, el Valladolid, porque realmente fue el que en ese momento más me convenció, por el tema de que habían hecho un equipo, no sé si te acuerdas, de que estaba en segunda, tuvieron unos problemas de pago, el Celta y el Sevilla, hicieron una liga de 22 equipos ese año. El Valladolid era equipo de segunda y fue cuando se quedó en primera otra vez. Entonces era gente bastante joven en ese equipo. Y me convenció el proyecto que tenían, como digo, bueno, pues la facilidad que a lo mejor que podía tener de poder jugar en primera ese año ya, porque entrenaba con los de primera y eso. Y el Sporting tenía una cantera muy buena. También me gustaba. Luego el Celta no tenía mucha gente joven arriba ese año, eran casi todos... La gente joven que tenía buena se tenía que ir a otros equipos de fuera, no daban muchas oportunidades, entonces al Celta ese año no lo elegí. ¿Y rechazaste al Real Madrid? Sí, pues fue pues ya te digo, por la cuestión de que
me agobiaba un poco lo que era vivir en Madrid, la ciudad, ¿sabes? No fue como deportivamente, fue más bien por el tema de, digo, joder, yo estaba viviendo tranquilo en Rivadavia, meterme en Madrid me agobiaba, pensando, digo, a lo mejor voy a Madrid, después, pues no sé, igual después me cede a un equipo por allí de al lado y al final no estoy en el Real Madrid y yo sabía que para Valladolid iba para Valladolid, al Sporting también, entonces elegí, ya te digo, el Valladolid porque en el proyecto ese pues pensé realmente que sí, que podía jugar en primera ese año. Y dijiste antes que también rechazaste al Sporting, aunque era uno de los proyectos que más te convencía. Al final, ¿qué fue lo que no te cuajó? No, pues ya te digo, la cantera del Sporting de esas épocas era muy buena. Mareo funcionaba, tiene una ciudad deportiva que estaba un escalón ya por encima del resto, por lo menos de Galicia toda. Ya tenían sus residencias, tenían sus cosas, que aún aquí no había nada de eso. Pero lo que me llamó más la atención de Valladolid fue eso, de que era una plantilla bastante joven, porque como se había hecho esa plantilla para jugar en segunda, entonces había gente que habían salido del Madrid B, gente de Valladolid, que también eran, bueno, chavales jóvenes que aún estaban empezando, más mayores que yo, porque claro, yo era juvenil aún, entonces aposté por el Valladolid por eso. Y están, bueno, siendo jugador de Club Deportivo Ourense o del Galaico, más o menos, porque no quedó muy claro, te llama la selección española para formar parte de sus inferiores. ¿Por qué finalmente no vas a la selección española? Eso fue, ya digo, cuando estaba ya en Ourense, me comentaron desde las oficinas eso de que habían venido muchos representantes a ver partidos y el de la selección española se había puesto en contacto con ellos, eso de que estaban también pendientes de mi evolución por si la siguiente convocatoria podían llevarme. No sé, yo luego fue cuando ya fui para Valladolid. Sé que en Valladolid también me habían comentado de que eso, yo llegué a Valladolid y me lesioné de la rodilla. Y me comentara eso, me dijo, mira, creo que vas a ir convocado era un torneo, creo que era en Italia o así. Ibas a ir convocado y tal, pero claro que estás mal, entonces que bueno, que te seguirán. Pero bueno, ya no hubo debut. Y fichas por el Valladolid, como bien dices, y la prensa llegó a decir que hubo interés de Rafa Benítez por querer meterte en el primer equipo. ¿Eso era cierto o no? Yo cuando llegué a Valladolid estaba Rafa Benítez de entrenador y entrené con ellos, sí. Es que, ya te digo, yo fiché en principios de diciembre, creo que fue, y ese mes yo no pude jugar por el tema ese, entre el Galaico y el Ourense no se ponían de acuerdo, con el Valladolid, con el que tenía que cobrar el dinero por mi venta, entonces no me daban dado la ficha para poder yo arreglar con el Valladolid. Entrené con ellos, estaba Rafa Benítez cuando yo fui para allí, y luego una vez que ya se arregló el tema aquí en Ourense, pues ¿cómo fue? Jugué un partido en Navidades, después de Navidades fue cuando se abrió otra vez la liga, quedé el parón y después ya me lesioné, estaba mal de la rodilla, me empezó a tener molestias, estuve 3 o 4 meses sin jugar, parado, luego echaron a Benítez y vino Cantatore ese año. Luego jugué creo un partido 2 y la rodilla ya me volvía a dar problemas y entonces ya me operaron. Pero esos partidos que juegas es con el filial, ¿no? Sí. No, yo con el Valladolid no llegué a debutar en primera. Y en esos entrenamientos, bueno, ¿cómo recuerdas el momento en el cual te dicen que vas a entrenar con el primer equipo del Valladolid? Porque claro, a ti te fichan para jugar en el filial. Sí, claro, ¿sabes lo que pasa? Yo, siendo juvenil,
bueno, el secretario técnico del Valladolid que venía a ficharme aquí, fue el que luego me iba marcando un poco todos los pasos allí, ¿no? Al llegar, oye, pues mira, hoy entrenas con el Valladolid y tal. Y la verdad que fue algo, no sé, pues como una ilusión, un sueño, ¿no? Cualquier niño, yo me imagino que poder jugar o ya entrenar, ya no jugar, pero entrenar con gente que está jugando en primera división, pues una alegría inmensa. Pero ya te digo, pero lo que pasa que fue llegar y ya la lesión tan rápido que rompí ya ahí entero. Ahí ya, un bajón total. ¿Y qué jugadores tenía ese Valladolid con los cuales entrenaste? Pues mira, hubo gente muy buena, tenían, porque mira, estaba Eusebio, que fue jugador del Barça, Juan Carlos, que también jugó en el Barça y en el Atlético de Madrid, estaba César Sánchez, el portero, que también llegó a jugar en el Madrid, ¿quién más estaba? Estaba Benjamín, o sea, tenía un equipo, Víctor Fernández, que después jugó también en el Villarreal. A mí ese me encantaba, ese jugador. Para mí era el que marcaba un poco más la diferencia de nivel del equipo. Te iba a preguntar por el jugador que más te había sorprendido, pero ya dices que es Víctor Fernández. ¿Por qué? Sí, ¿Por qué? Valladolid. Era muy completo, era un jugador que no era muy alto, pero era un futbolista muy bueno. O sea, tenía gol y luego hacía jugar al equipo. O sea, a mí me llamó mucho la atención. Así rápido se lo llevó el Villarreal, lo fichó. Y el día que el primer entrenamiento mío en Valladolid, también habían firmado a Iván Campo, que después llegó a jugar en el Real Madrid. Entrenamos los dos, ese primer entrenamiento, llegáramos los dos juntos. Pero bueno, él ya venía creo que del Alavés o de un equipo ya de primero o de segundo, o sea, era distinto. ¿Y hay alguna anécdota con esa primera plantilla, ya sea jugadores o mismamente entrenador? Bueno, hay una anécdota que nos reímos aún ahora, porque mira, nosotros vivíamos tres. Bueno, al principio cuando yo llegué, ellos no tenían residencia como tal, ¿no? Sí, de ellos propia. Entonces la gente pues estaba en casas. Yo fui el que estrené una residencia universitaria. Habían llegado a un acuerdo con ellos, con la residencia esa. Entonces yo fui el primero en ir para ahí. Yo llegué, eso ya digo, en Navidades, y después en Semana Santa, por ahí, en abril o marzo, creo que era Semana Santa. Los otros compañeros todos que tenían el Valladolid de todas las categorías iban a ir para ahí. Luego hicimos un grupito muy bueno. Y ya la residencia, al cabo de 2 años, ya te dejaban ir para pisos, cada uno como por donde quisiera y con quien quisiera. Y nosotros fuimos 3. Y ya te digo, aún nos seguimos llamando, somos amigos, los 3, o sea, muy bueno. Y era uno defensa, otro medio y yo delantero. Y nos llevaron en pretemporada nos llevaron a un torneo, creo un triangular, creo que era en León, que venía el Sporting, el León, la Leonesa y nosotros. Y de aquellas era cuando empezaban los móviles. Claro, nuestro móvil era el ladrillo más grande que te puedes imaginar. Era de los 3. Era un teléfono que habíamos comprado los 3, sí. Un móvil para llamar a casa y eso. Claro, vamos con el primer equipo, claro, llegaron estos todos ya con sus Motorolas pequeñitos, cosas no sé qué, ¿sabes? Ya uno está... Cuando acabó y nos montamos en el autobús que íbamos a llamar a casa, vieron ese ladrillo que sacamos nosotros, que nos hacía falta una mochila solo para llevarlo. Mientras ellos, claro, ya estaban con esos supermóviles, tal, entonces fue gracioso, porque se rían de nosotros, pero bastante. Y estuviste a punto de ir convocado con el primer equipo para jugar un partido de Primera División. ¿Por qué al final no se dio esa oportunidad? Sí, pues mira, como fue en mi carrera, fue todo por las lesiones. Estaba esa semana entrenando con ellos. No me acuerdo si era un jueves o un viernes. Estaban faltos de delanteros y estábamos entrenando algunos del filial con ellos.
Y en el último entrenamiento de la semana para preparar el partido, creo que era en Oviedo además, el último de liga, me rompí el aductor. O sea que yo y las lesiones no nos llevamos muy bien en el fútbol. Creo que tuve un poquito de todo. Y hablando de las lesiones, te quiero preguntar un poco por el filial, porque después de esa dura lesión vuelves a jugar con el filial, juegas buenos partidos, marcas goles. ¿Cómo es esa sensación de volver a marcar tras estar pues ese tiempo parado por culpa de una lesión? Sí, ¿sabes lo que pasa? Que yo siempre tuve la ilusión de estabas ahí, era cambiar de puerta solo. Entonces, claro, siempre estabas a ver si estaba, pero jugaba a lo mejor 2 meses muy buenos y después venía una lesión que te hacía parar otra vez 1 mes, 2 meses, y así siempre fue muy difícil enganchar. Y claro, al final tiras de estadística, partidos jugados 25, claro, de 40 te pierdes 15 partidos, son muchos partidos. Entonces las lesiones a mí me mataron bastante a la hora de poder a lo mejor rendir más de lo que pude. Y volver a marcar tras esa lesión, ¿cómo lo vives? No sé, yo era un tío muy feliz. Meter un gol era lo máximo para mí. Aparte, sobre todo aquí en Orense, cuando tenía facilidad de marcar gol. Luego en Valladolid fue más complicado porque aparte siempre la liga, en el grupo que nos tocaba, siempre a nosotros siempre nos tocaba con el grupo del País Vasco. El País Vasco tenía unos equipos fuertísimos. En invierno allí el balón volaba de un área a otra, o sea, lo veías pasar. Los campos muy, muy embarrados, era un fútbol totalmente distinto al que es ahora. Y entonces para la gente, los filiales, lo pasábamos bastante mal en esos campos. ¿Y tras las lesiones te volvieron a llamar para entrar con el primer equipo? Sí, mientras estuve en Valladolid, sí. Estuvo Cantatore, entrené con ellos varias veces y incluso me hizo ilusión ahí atrás, cuando falleció Cantatore, el Real Valladolid hizo un vídeo en su web, bueno, que colgó en las redes y bueno, echándole un vistazo al vídeo salían trozos de entrenamiento y salía yo en ese entrenamiento. ¿Y para ti qué es Cantatore? Era muy buen entrenador y muy buena persona. Todos los jugadores del Valladolid, del primer equipo, nosotros al final iba siempre de relleno. Tampoco mi entrenador fue Pepe Moré, que también era una persona que jugó en el Valladolid muchos años, creo que es el jugador que más partidos jugó en el Valladolid. Y entonces, claro, cuando ibas con el primer equipo, iba siempre un poco para atrás. Sí. Claro, no, siempre ibas de relleno. Y también te entrenó Benítez en ese primer equipo. ¿Qué me puedes decir de Benítez? Lo traté poco, ya digo, conmigo cuando me ficharon, me subió, entrené con ellos un par de días, pero claro, yo era juvenil, lo tenía muy claro, o sea, él estaba para entrenar el primer equipo y después ya no coincidimos más, porque él después, yo con la lesión y él creo que lo echaron cuando yo estaba lesionado, ya nunca más volvimos a entrenar. Vale. Sí, a entrenar con él. Y en esa etapa en el Valladolid Promesas, ¿cuál es tu mejor recuerdo? Mira, futbolísticamente, pues hay un torneo de Diputación, creo que fue, que metí 4 goles. Ese lo tengo ahí. Aparte fui el máximo goleador del trofeo de la Diputación ese año. Y después algún gol que tengo algún recuerdo, algún gol bueno de esa temporada, pues mismo en Lezama, que pues acababa de salir también al campo, creo que estaba acabando el partido y el primer balón que toco meto gol. Entonces ganamos también, en Zaragoza también pasó algo parecido. Entonces esos recuerdos me quedan siempre
conmigo, sobre todo contra esos equipos, Zaragoza, Atlético de Bilbao. Y después, pues la gente de ese año, eso, aún tengo contacto con ellos, los que vivían conmigo y alguno más del equipo. Pues hicimos un grupo muy bueno que, pues mira, pasaron ahora mismo 30 años y aún tenemos contacto. Joder. Y después del Valladolid hay otros equipos, como por ejemplo el Celta B. En ese Celta B, pues bajas una categoría, ya que el Real Valladolid Promesas estaba en segunda B y ahora pasas a jugar al Celta en tercera. ¿Cómo tomas esa decisión de bajarte una categoría? Era como empezar de cero otra vez, porque ya te dije, en Valladolid todas las lesiones que tuve, psicológicamente también estaba un poco afectado ya de 3 meses jugando, 4 parados, 3 meses, y así. Entonces salió la oportunidad de fichar por el Celta y digo, bueno, pues volvía para casa, empezar de cero otra vez. Y no me importaba mucho la categoría, era como, bueno, pues empezamos otra vez de cero, estamos en un filial, la puerta de al lado está ahí otra vez, pero fue un año muy malo. Para las lesiones, si en Valladolid fue malo, pues aquí aún peor. Ese año el campo era sintético en la Madroa donde entrenábamos, la rodilla la tenía hecha polvo y jugué poco. Y ahora te quiero preguntar por un compañero que tenías en ese vestuario, como era Borja Ubiña. ¿Cómo era él, pues como compañero y como jugador, en qué destacaba en esa etapa en el Celta B de Borja Ubiña? Mira, pues Borja lo subía yo a entrenar, porque él era juvenil, él creo que tenía 17 años cuando jugaba con nosotros ahí, o sea, que no tenía un carnet. Vivía cerca mía, entonces lo subía a entrenar. Y era un tío muy calmado, como se vio luego cuando llegó a Primera División, esa pausa que daba en el campo, pues en la vida era igual, era un tío muy, muy calmado, sabía lo que quería desde el primer momento y se veía que iba a salir futbolista, sí o sí. ¿Mejor recuerdo en tu etapa en el Celta? Pues al final eso, el grupo siempre que hace, siempre dejas amigos que después eso, de 30 años aún seguimos a veces quedando y pues mira, esta semana aún hablé con Pablo López, que fue entrenador aquí de Ourense el año pasado y era compañero mío en el Celta y aún estoy hablando con él esta semana, o sea, como Pablo, pues algunos más. Y hay otro equipo en el cual estuviste, que para mí es uno de los históricos de Asturias, como es el Real Avilés Industrial. ¿Cómo se te da a ti por fichar por el Real Avilés? Pues mira, el año de Valladolid, el Avilés me quiso fichar ya. Estaban ya en segunda B y ese año fue cuando yo decidí ir para el Celta. Al año siguiente volvieron a insistir y habían bajado de segunda B y claro, ya con el Celta aquí acabé contrato, solo había firmado por un año y no había sido bueno, entonces pues bueno, había que buscarse equipo y el proyecto del Avilés estaba bastante bien, era un equipo que supuestamente estaba hecho para ascender. No quiero que suene mal, pero entre todos los equipos que estuviste, ahora el último que quiero destacar es el Berín Club de Fútbol, donde estuviste 3 temporadas, si no me equivoco, y llegas a jugar pues un playoff para ascender. ¿Cómo recuerdas esas temporadas en Berín y cómo recuerdas ese playoff de ascenso? Nada, muy bueno porque la presión ahí ya cuando decidí fichar en Berín estaba claro de que a Primera División ya no se iba a llegar, entonces ya volvías a jugar como eran juveniles, porque te gustaba jugar a fútbol. Casualidades de la vida, muchos compañeros que tuve con 18 años en el División de Honor en Ourense estaban ahí también. O sea, volvimos a coincidir ahí. Luego estaba también Pichi, que había coincidido con él en el Ourense. Estaba Pepe Vilachá de entrenador, que también una persona como entrenador, tiene una carrera en la provincia espectacular y después como persona genial, o sea, somos amigos. Tanto él como Peluso, los dos entrenadores como entrenadores, ya
todo el mundo sabe lo que son, pero como personas espectacular. Y allí, pues muy bien. La verdad que fue un recuerdo muy bueno, fue una etapa muy bonita, porque eso, volví a estar en casa, mi padre iba a ver los partidos, que después me quedó ese gran recuerdo, porque después a poco falleció. Entonces siempre me quedó un recuerdo muy bueno de los viajes que íbamos a hacer a Berín. Y ahora, por último, antes de pasar a las 3 preguntas clásicas, te quería hacer otras 2 que son un poco más marginadas, ¿no? A raíz de esas lesiones, de las múltiples lesiones que tuviste, quería preguntarte si tuviste que cambiar pues un poco lo que es el estilo de juego, ¿no? No sé. Yo creo que las lesiones, a lo mejor no es por las lesiones, pero el cuerpo es muy listo, él mismo se va modificando para a lo mejor no sufrir. Donde mi problema era en la rodilla izquierda, fue operado 2 veces de cartílago. La rodilla te operaban, estabas bien. ¿Qué pasa? Que esta pierna quedaba débil siempre. Luego cuando estaba en Berín, habíamos hecho como aquí con unos médicos un estudio y tal, y entonces claro, pues yo rompía siempre en la derecha, luego rotura de fibras cada poco, y entonces claro, el problema es la pierna izquierda, la operada, pisabas un 30%, la derecha pisaba un 70%. Entonces, claro, al final sobrecargas y rotura de fibras en los gemelos, en el cuádriceps, o sea, muchos problemas físicos. Pero siempre eran a raíz de que tu cuerpo mismo compensaba. De alguna manera u otra. Compensaba para que no sufriera la zona que el cuerpo sabía que estaba débil. Luego, si psicológicamente cambié la forma de jugar, yo creo que no. Yo siempre, a mí me gustaba el fútbol y me gustaba ser jugador de fútbol. Yo creo que nunca fui un tío egoísta de que tenía gol y me gustaba meter goles, pero si había otro compañero mejor colocado, yo se la pasaba sin ningún problema. Y la última pregunta que te quiero hacer antes de ir a las clásicas es ¿cómo era? Si te arrepientes de alguna decisión que hayas tomado en tu carrera deportiva. No, hay muchos amigos que sí que me lo dicen, joder, ¿cómo no fuiste para el Madrid? ¿Qué tal? Pero no, la vida es así. Elegí ese momento pensando que era lo mejor y como no se sabe lo que podría haber pasado en otro sitio, pues no le di vueltas nunca, la verdad. Nunca me arrepentí de haber firmado por un equipo o por otro, no. Y ahora ya te pregunto por las 3 clásicas. La primera, un estadio en el que hayas jugado. Pues mira, el Zorrilla. No, José Zorrilla. Sí. Pero llegaste a jugar en el Zorrilla, Sí, o sea, pero con el filial, ¿no? Claro, sí. Una camiseta que hayas vestido, que te haya generado algo, generado algo, lo que sea. Nada, pues el debut con el Orense fue también muy guay, porque eso, siendo juvenil, que te suban al Orense, pues también fue, yo creo que fue el paso que realmente para sentirte, pensar que podías ser futbolista. Porque de la otra manera, eso, jugando en Rivadavia o jugando en División de Honor, juegas porque te gusta el fútbol. Ahí ya era una cosa profesional, claro, ya jugabas con gente que eran profesionales. ¿Y un momento que te quedes en tu carrera deportiva? Pues mira, te voy a contar una anécdota que mi mujer lo sabe. Cuando estuvimos viviendo en Madrid, pasamos por Atocha y cuando estábamos con el Orense estuvimos en ese hotel, en Atocha, allí. Cuando yo metí los 3 goles en la ciudad deportiva del Real Madrid, luego fuimos a comer al hotel y de aquellas no había móviles. Entonces había que ir a la cabina de teléfono, estaba allí fuera del hotel y yo llamé a mis padres a decir, hola, ¿qué tal? Sí, ¿jugaste? Pues sí, ¿no sabéis? No, porque aún no había noticias. Claro. Pues sí, jugué un poco la segunda parte y metí 3 goles. Bueno, esa alegría, ese momento de escuchar a mis padres por el teléfono, la alegría que tenían, eso es impagable. Eso fue, y esa cabina se la enseñé a mi mujer, le dije, desde esta cabina llamé yo a mis padres el día que yo metí los 3 goles en Madrid. Y claro, ahora tiene más notoriedad porque, claro, mi padre falleció hace ya un par de años, entonces ese recuerdo me queda para siempre. Pues muchas gracias por pasarte por aquí y nada, que si os ha gustado, pues ya sabéis qué hacer. Muchas gracias. Nada, gracias a ti.